De nuevo, lo primero que tenemos que hacer es leer el enunciado. Tenemos 50 minutos. En esos 50 minutos nos va a dar tiempo de sobra de leer el enunciado y de plantear bien el ejercicio. Y es mucho más importante plantearlo bien, aunque tardemos un rato en plantearlo, que ponernos a resolverlo a lo loco y que luego estará mal y al final nos faltará tiempo. Entonces, primero, la estructura de la figura, diseñada para soportar maquinaria industrial, está formada por 4 pilares de igual sección y altura 6,65 metros. Están empotrados en la base y articulados en la cabeza, que es donde se une a esta estructura horizontal donde estaría la maquinaria. Y además tenemos arrastramientos laterales, en uno de los planos, en el otro no. Eso va a ser importante para las condiciones de contorno. Se pide dimensionar los pilares a estado último de secciones y de barras, ambas cosas, mediante la serie de perfiles HB y acero S275, dispuestos de forma óptima, según los siguientes esfuerzos de diseño. Y aquí vemos que nos aparecen dos combinaciones. En ambas combinaciones tenemos axil, momento alrededor de uno de los ejes, del eje 2, y momento alrededor del otro de los ejes, del eje 3. Los ejes 2 y 3 pues nos aparecen en el enunciado. Además nos piden indicar con claridad la disposición del perfil, las longitudes de pandeo en ambos ejes, parámetros de cálculo y coeficientes de aprovechamiento para cada comprobación. Se recomienda predimensionar a flexión simple. Considerar coeficientes de momentos y de pandeos laterales igual a 1. Y como siempre se valorará la claridad en la respuesta y la justificación de los resultados obtenidos. Recordar que los profesores somos seres humanos, no somos adivinos, y lo que podemos valorar es lo que escribáis en vuestro papel. Si escribéis un montón de garabato, pues nos resulta muy difícil entender qué es lo que estáis marcando ahí. Bueno, lo primero, en este tipo de ejercicios, lo que va a marcar que aprobéis o que suspendáis es, primero, colocar bien dónde están los ejes, es decir, el eje 2 y el eje 3, cuál de ellos corresponde al eje fuerte y al eje débil. Y segundo, sacar bien cuáles son las longitudes de pandeo. Eso se hace en 5 minutos, y si sois capaces de hacer eso, el examen seguramente que os sale genial. Y si no sois capaces de hacerlo, pues vais a tener un 0 por mucho tiempo que le dediquéis, porque eso es básico y eso significa haber entendido bien el problema. Vamos a ver cómo lo hacemos. En primer lugar, tenemos dos cosas para decidir. Por un lado tenemos los momentos. Aquí ya vemos que de acuerdo con estos momentos, el eje 2 tendría que ser el eje fuerte, porque tenemos los momentos más altos en el eje 2 y los momentos más débiles en el eje 3, de acuerdo con las dos combinaciones, con lo cual aquí no hay duda. Entonces ya hemos visto que por un lado, en el eje 2, alrededor del eje 2, los momentos van a ser mayores. Pero ¿qué ocurre con los coeficientes de pandeo? Fijaros que las cruces de San Andrés, los elementos de arrastramiento lateral solo están en uno de los planos. Eso quiere decir que en este plano, pues va a pandear así, arriba puede girar, abajo no puede girar porque tiene un empedramiento, girará así, con la longitud característica de 0,7 L. ¿Por qué? Porque está empotrado, apoyado. ¿Y qué ocurrirá en este plano? En el plano formado por los ejes 1 y 3, donde no hay cruz de San Andrés. Pues que ahí, como va a pandear, va a ser así. Estos puntos se pueden desplazar libremente en este plano. Entonces aquí tenemos una longitud característica que será 2 veces L. De acuerdo con las condiciones de contorno, con los coeficientes de pandeo, este plano es más crítico que este otro. ¿Y eso qué quiere decir? Si la viga gira alrededor, se pandea en este plano, ¿alrededor de qué eje girará? Del eje 2, de nuevo del eje fuerte, con lo cual, en ambos casos, lo que nos está indicando es que nuestro eje fuerte debe ser el eje 2. Simplemente con esto, con este pequeño dibujito, con LK igual a 0,7, con LK igual a 2L y esto, estáis indicando que habéis entendido perfectamente el problema. Y si hacéis esto bien, el resto ya es cacharrear, es ponerse a trabajar con las fórmulas y lo normal es que tengáis un 9 en este ejercicio como mínimo. Y si esto está mal, pues ya es imposible de levantar este problema. Por si no habéis entendido esto bien, que a veces cuesta un poco de entenderlo, vamos a imaginar cómo quiero yo colocar esto. Esto se coloca así. Tengo un eje fuerte que es este. Este es mi eje fuerte. Entonces, si yo esto lo coloco, cuando tengo un momento alrededor de este eje, ya he colocado el eje fuerte y he visto que el momento alrededor del eje 2 es mayor que el momento alrededor del eje 3, con lo cual lo tengo bien colocado para resistir los momentos, pero es que además esta viga, cuando la levante para acá, cuando se vaya en este plano, en el plano de los ejes 1 y 3, va a girar en torno al eje fuerte, al eje Y. Y por lo tanto, con esta condición de contorno, que es mucho más perjudicial para el pandeo, ahí estoy colocando mi eje fuerte.
Cuando pandee de acuerdo con esta otra curva de 0,7L, estará pandeando alrededor del eje débil, del eje Z. Por lo tanto, en el eje 3 tengo unas condiciones de contorno más favorables, es más difícil que pandee y además tengo momentos más pequeños. Bueno, pues este pequeño razonamiento ya os digo que es lo que va a marcar la diferencia entre aprobar o suspender al menos este ejercicio. Y ahora vamos a dimensionar. Ahora vamos a coger los momentos máximos que tenemos y yo veo que el momento en I máximo, el momento alrededor del eje fuerte máximo, el mayor de todos los momentos que tengo, es 95 kilonewton metro. Bien, ¿qué perfil necesito para resistir estos 95 kilonewton metro? Pues el módulo plástico alrededor del eje fuerte será 95, voy a multiplicar por 10 a la 6 para pasar a newton y milímetro, entre 275 entre 1,05, que es el coeficiente de seguridad, y entonces esto me sale 362,7 por 10 a la 3 milímetros al cubo. Si me voy a mi tabla de perfiles HB, veré que el mínimo es el HEB 180. Ya he terminado con dimensionar la parte de flexión simple y atención porque esto es muy importante porque aquí fallasteis mucho. Bueno, pues no, porque además tengo un momento alrededor del eje débil, del eje Z. ¿Este momento es más pequeño? Sí, es 65 kilonewton metro. Es más pequeño que este, pero está aplicado en el eje débil. Entonces yo a priori no sé cuál de las dos condiciones es más restrictiva. También tengo que comprobar el módulo plástico alrededor del eje débil. Y el módulo plástico alrededor del eje débil, pues lo tendré que hacer con este momento de 65 kilonewton. Y si divido, lo que me sale ahora es que el módulo plástico mínimo que necesito es de 248 por 10 a la 3 milímetros al cubo. Y si lo saco ahora, veo que el mínimo es el HB 200. Al final tengo que comprobar las secciones y si entráis con el HB 180 en las secciones, pues al final os va a salir igual si no habéis comprobado este. ¿Cuál es la ventaja? Que yo ya parto del 200, no empiezo con el 180 en las secciones y estoy ganando tiempo. Que siempre os preocupa el tiempo, entonces para ganar tiempo, fijaros que yo me voy a ahorrar mucho tiempo con este. ¿Por qué? Porque ahora ya voy a entrar en las secciones con el HB 200, no con el 180. Si meto el HB 200 en la comprobación de las secciones, lo primero que tengo que hacer es la interacción de esfuerzos. Entonces en la interacción de esfuerzos tendré que meter el axil, el momento alrededor del eje fuerte y el momento alrededor del eje débil. Esto me dará que el axil es 330 por 10 a la 3 para pasarlo a kilonewton, entre 275 entre 1,05 y multiplicado por el área 7810 para el HB 200. Ahora le meto el momento alrededor del eje fuerte, 91 por 10 a la 6. Perdonad, se me ha olvidado decir que esto es para la combinación número 1. Luego tendremos que hacer lo mismo para la combinación número 2. Cuando consideramos los axiles, los momentos por separado, pues podemos hacer como aquí y considerar las dos combinaciones a la vez. Para el momento I el máximo de las dos combinaciones y para el Z el máximo de las dos combinaciones. Pero ahora aquí ya cuando hacemos la interacción, todas las de la combinación 1, sea el máximo sea el mínimo, y todas las de la combinación 2. Entonces seguimos con el de la combinación I, 275 entre 1,05 por 642,5 por 10 a la 3. Y ahora nos queda el momento alrededor del eje Z, que es el 65 por 10 a la 6, que este es el que nos ha limitado la sección a flexión simple, 275,105 por 305,8 por 10 a la 3. Si hacéis la suma de todo esto sale 1,51. Esto quiere decir que no cumple, y además no cumple por mucho. Cuando nos sale esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a decir, oye, es que yo viendo esto creo que el 220 no va a funcionar, porque a lo mejor me sale 1,3, 1,2, pero no va a bajar de 1, es imposible. Entonces yo ya me voy a ir directamente a comprobar el HB 240. Y fijaros qué lejos andaríais si en lugar del 220 hubieses empezado con el 180, por eso es importante. Entonces 240 y vuelvo a hacer mi combinación 1.
y esto me sale 0,95. ¿Cumple? Sí, perfectamente. ¿He terminado? No, porque todo esto lo he hecho para la combinación 1. Ahora tengo que hacer la combinación 2. Y si compruebo esto me sale 0,79. ¿He terminado? Sí, ahora ya he terminado la parte de la sección. Ahora tengo que calcularlo para las barras y ahora tengo que tomar una decisión importante. La decisión importante que tengo que tomar es, ¿lo tengo que hacer para las dos combinaciones? Fijaros que de las dos combinaciones que hemos hecho para secciones, la más crítica es la número 1. Pero en barras nos va a pasar lo mismo. ¿Va a ser más crítica la número 1 que la número 2? Pues fijaros que sí. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que diferencia al comprobarlo las barras? Pues básicamente la diferencia fundamental va a ser que aquí vamos a meter el coeficiente de pandeo. Es decir, la parte del esfuerzo axial va a ser más importante que en el caso de las secciones. Y bueno, pues aquí vemos que el esfuerzo axial es mucho mayor en la combinación 1 que en la combinación 2. Por lo tanto, es una hipótesis razonable asumir que para calcular las barras con hacer la combinación número 1 es suficiente. Entonces vamos a pasar a barras, hacemos la ecuación primero de toda pieza y luego tendremos que hacer la de piezas no susceptibles de pandeo por torsión. La de para toda pieza, pues ponemos el axial, 330 por 10 a la 3, y dividimos entre el coeficiente de pandeo, que en este caso sale 0,35, por el área, 10.600, y por el límite elástico ponderado. ¿De dónde sale este 0,35? Este 0,35 es el coeficiente de pandeo en el eje fuerte. En el eje fuerte tengo la longitud característica del eje fuerte que he dicho ya antes, que era 2L, que son 13,3 metros. De aquí puedo obtener la esbeltez reducida en el eje fuerte, que me sale 1,49, y de aquí, si entro con una curva tipo B, sacaría mi coeficiente de pandeo en el eje fuerte, que es, como decía antes, 0,35. Podría hacer exactamente lo mismo con el eje débil. Fijaros que aunque sea el eje débil, el coeficiente de pandeo es mayor. ¿Por qué? Porque tengo 0,7 veces L en lugar de 2 veces L. Con lo cual todo esto tiene sentido. Ahora le sumo la contribución de la parte del momento del eje fuerte. Y aquí tengo el K sub i, que vale 1,27. El momento es 91 por 10 a la 6. Y aquí tendríamos pues simplemente 275 entre 1,05, el límite elástico ponderado y el módulo plástico de esta sección, que es 1053 por 10 a la 3. Y ahora tenemos 0,6, porque aquí estamos considerando el pandeo alrededor del eje fuerte, entonces el momento alrededor del eje débil va multiplicado por 0,6. Por 1,23, 65 por 10 a la 6 es el momento, 275 entre 1,05 y multiplico por 498,4 por 10 a la 3. ¿Cuánto me da esto? 1,13. Eso quiere decir que no me vale. El 240 no me vale. ¿Qué perfil pruebo? Pues es que ahora me ha salido 1,13. 1,13 está bastante cerca de 1. Entonces ahora voy a probar con el 260. Con el HB 260, porque si el 240 me ha salido 1,13, pues es fácil que con el 260 me salga inferior a 1. Como 89. Y por lo tanto, ahora este perfil sí que es válido. ¿Qué tendría que hacer ahora? Pues la ecuación para piezas no susceptibles de pandeo por torsión. ¿Cómo es esta ecuación de piezas no susceptibles de pandeo por torsión? Pues es prácticamente igual, con dos diferencias. Primera diferencia,
este 0,6 le vamos a pasar aquí, porque ahora lo que vamos a comprobar es el pandeo en el eje débil. Entonces el 0,6 va a multiplicar al momento en el eje fuerte. ¿Y cuál es la otra diferencia? Que ahora en lugar de tener el coeficiente de pandeo alrededor del eje fuerte, pues le vamos a tener alrededor del eje débil. Sumamos todo esto y sale 0,7. Pues ya hemos terminado el ejercicio, porque además con estas ecuaciones de las secciones y de la iteración de esfuerzos en barras tenemos directamente los coeficientes de aprovechamiento 0,7 y 0,89, con lo cual el coeficiente de aprovechamiento para barras es 0,89.